Arratsaldeon, Laguna. Bueno, pues aquí me encuentro viendo cómo construían una catedral en la Edad Media, que era una actividad en la que intervenían todos los gremios o casi todos los gremios de una ciudad. Pero, ¿qué eran esto de los gremios? Después de ver el desarrollo agrícola, el crecimiento del comercio y el nacimiento de la banca, en el vídeo anterior, en este vídeo vamos a ver el desarrollo de la artesanía, con el surgimiento de los gremios artesanos. Vamos a ello. Los gremios. El aumento de la población y el crecimiento de las ciudades tuvo como consecuencia una importante demanda de productos, lo que a su vez provocó un gran desarrollo de la artesanía en el siglo XIII. Existían diferentes oficios artesanales: carpinteros, tejedores, orfebres, panaderos. Las personas que trabajaban en un mismo sector se asociaban formando un gremio, de tal modo que nadie podía ejercer un determinado oficio sin pertenecer al gremio en cuestión. El objetivo de los gremios medievales era que las personas que formaban parte de ellos se ayudaran entre sí, evitando de esta forma la competencia de aquellos que no estaban capacitados para ejercer ese trabajo. Cada gremio tenía un estatuto que regulaba las normas del oficio, así como los derechos y deberes de las personas que pertenecían al gremio. Una de las funciones principales de los gremios era la regulación de toda la producción artesanal. Distribuían las materias primas, controlaban el número de trabajadores, ejercían un control de calidad de sus productos, organizaban la cadena de distribución y fijaban los precios. Otra de las funciones destacadas era la asistencia a sus integrantes y a sus familias. Los asociados pagaban unas cuotas que permitían atender a las personas enfermas, a las viudas y a las hijas e hijos huérfanos. Además, cuando fallecía un miembro, el gremio se encargaba de su entierro. Las mujeres eran aceptadas en los gremios solo en circunstancias especiales. Por ejemplo, cuando una mujer se quedaba viuda, podía ser aceptada en el gremio de su marido. Además, muchas mujeres trabajaban en los talleres como bordadoras, tejedoras, hilanderas, aunque no formaban parte del gremio. Pues como acabamos de ver, es a partir del siglo XIII cuando la demanda de productos artesanos crece. Ya sabemos el porqué. Recordamos del vídeo anterior que la población aumentó de forma considerable y se crearon las primeras ciudades en la Edad Media. Estos productos artesanos se hacían en pequeños talleres que en muchas ocasiones estaban inmersos en la vivienda del propietario, a la vez que eran unos talleres que servían también como tienda. Era una época, la medieval, donde todavía no había grandes fábricas. Faltarán muchos años para que nazcan las primeras grandes fábricas. Y esto ocurrirá con la primera revolución industrial a finales del siglo XVIII. Es decir, que faltan bastantes siglos para que la humanidad pueda ver el nacimiento de las fábricas. Así pues, las personas que trabajaban en un mismo oficio se asociaban en lo que se llamaron los gremios. Podían ser gremios de tejedores, de canteros, de zapateros, etc. ¿Os suena de algo? La calle Zapatería, la calle Calderería, eran las calles en las que se asociaban los talleres de zapateros, de caldereros, de tejedores, etc. En Pamplona, en el Casco Viejo, tenemos unas cuantas y si investigas un poco podrás saber el oficio que había en cada una de sus calles. Así que a por ello. Cada gremio contaba con un estatuto o con una ley donde se especificaban las reglas del oficio, es decir, el gremio era quien distribuía las materias primas para fabricar el producto y también quien controlaba el número de trabajadores y la calidad del producto terminado. Y así también era el gremio quien establecía el precio para la venta del producto. Además, con las aportaciones de los socios del gremio, se atendía a los miembros enfermos o huérfanos y a las viudas. Ya has investigado los nombres de las calles de Pamplona, que eran de los antiguos gremios. Como has podido ver, Pamplona era una gran ciudad comercial y artesanal en la Edad Media.
Para ser un artesano y trabajar en un gremio tenías que pasar por diferentes categorías. Había 3. La primera era el aprendiz, es decir, era una persona joven que aprendía el oficio y trabajaba varios años en un taller sin recibir ningún salario. Cada taller tenía un aprendiz y el aprendiz vivía en casa del maestro. Tras superar el proceso de aprendizaje, se accedía a oficial, que era el trabajador experto del taller. El trabajador sí que recibía un salario a cambio del trabajo. Y por último, en la cúspide del taller estaba el maestro, que era el dueño del taller, de las herramientas y también de la materia prima. Antes del siglo XIII, un oficial podía acceder a la maestría si aprobaba un examen de maestría. Sin embargo, a finales del siglo XIII, el acceso a maestro se restringió, puesto que para ser un maestro había que hacer una obra maestra, que requería mucho esfuerzo. Al final, como con todo, el oficio de maestro se volvió un tanto corrupto. Estos crearon dinastías y el puesto de maestro pasaba de padres a hijos. Como hemos visto en el vídeo, las mujeres muy raras veces eran admitidos en los gremios, solamente cuando quedaban viudas, y a pesar de ello, muchas trabajaban en los talleres, como bordadoras, hilanderas, carpinteras, etc. Aquí podemos ver cómo era el proceso de elaboración de un paño de lana. En la Edad Media, la elaboración de un producto requería la colaboración de varios oficios. El primer paso para elaborar la lana era el esquilado, que consistía en cortar la lana, sacar la materia prima de las ovejas. Después había que cardar, es decir, desenredar la lana para separar las fibras. Después se lavaba la lana para quitar la suciedad. Se hilaba y se sacaban los hilos de la lana. Después se tejía. Por último, se cortaba el pelo de los paños para alisarlos y se teñía. Y por fin ya se vendía. Es un proceso un tanto similar al que se realiza hoy en día. Es decir, que en la fabricación de algunos productos el oficio no ha cambiado tanto. Estos productos artesanos se vendían en algunas ferias. Aquí, por ejemplo, tenemos un dibujo de la feria del Lendit en París. Este es otro dibujo de la época, donde se puede ver a un artesano elaborando un paño de lana. Esta también es una pintura medieval, donde se puede ver el hilado de la lana y el trabajo de la madera. La carpintería era una de las labores más importantes en la Edad Media, puesto que la base de la construcción era la madera. El tintorero, que teñía los productos textiles, el sastre, que era quien confeccionaba las ropas de las personas más pudientes, los artesanos del metal, que extraían y elaboraban productos como sartenes, azadas o herraduras para los caballos, los herreros, que trabajaban en las herrerías o fraguas, el armero, que hacía las armas, escudos, armaduras que utilizaban nobles y caballeros, o el zapatero, que era el encargado, como hoy, de fabricar el calzado. Así que cuando paséis por la calle Zapatería del casco antiguo, podéis imaginar cómo estaría en el siglo XIII o en el siglo XIV llena de talleres artesanos de zapatos, como el que representa aquí el dibujo de este señor. Se diseñan los zapatos siguiendo los gustos de la época y sirven junto al vestido para diferenciar los grupos sociales.